Muy buenas tardes a todos los participantes. Los saludamos desde el Ministerio de Salud, desde la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia. Tengo el agrado de presentar hoy martes 10 de agosto la telecapacitación Atresia de esófago tipo 3, a cargo de la doctora Mary Aranda Alberto, especialista en cirugía pediátrica del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Les recordamos que pueden realizar sus preguntas a través del chat para ser respondidas al término de la presentación. Bienvenida, doctora Mary Aranda Alberto. Es un gusto tenerla con nosotros el día de hoy. Quedamos atentos a usted. Adelante. Buenos días o buenas tardes, ya son las 12 del mediodía. Buenas tardes. Bien, hoy tenemos programada el tema de atresia de esófago con fístula tráqueo-esofágica distal, tipo 3 o tipo C, según la clasificación. Vamos a hablar mejor como atresia de esófago con fístula tráqueo-esofágica distal, que es sinónimo de tipo 3, para poder entendernos mejor. Bien. La atresia de esófago tipo 3 o fístula tráqueo-esofágica distal es una malformación dentro de una variedad de patologías de la atresia de esófago, ¿no? O de tipos de atresia de esófago. ¿En qué consiste esta anomalía? Esta malformación congénita consiste en que la vía, la atresia, el esófago no tiene continuidad. Como ustedes ven, hay un saco ciego, es el esófago proximal, y el esófago distal está insertado anómalmente en la tráquea. Entonces, por eso se dice que tiene una fístula distal, ¿no? Que viene a ser el esófago distal, y un saco ciego, que es el esófago proximal. ¿Cómo se ve? En una radiografía, que posteriormente vamos a hablar para qué nos sirve la ecografía, vamos a ver, esta es una radiografía que le han hecho con sustancia de contraste, que es la que nosotros no utilizamos. Es un esófago proximal, es un saco ciego, como ustedes ven, no hay continuidad, pero sí se ve aire en el estómago. Esta es la cámara gástrica, porque hay una fístula que comunica con la vía aérea. Entonces entra el aire y se va hacia el estómago. Bien. Entonces, como les decía, esta es una malformación congénita del intestino anterior. El intestino anterior lo forman la tráquea y el esófago. Hay una falta de continuidad del esófago con o sin comunicación de la vía aérea. En este caso, la tipo 3 sí tiene comunicación con la vía aérea, ¿no? Aquí. Bueno, les hablo un poco de qué ha pasado en este periodo, tanto tiempo. Nosotros, antes la atresia de esófago para el cirujano pediátrico era un tema tan importante, y qué cirujano pediátrico en formación no quería operar una atresia de esófago. Muy interesante, ¿no? Era lo máximo que podía hacer, operarse y tener buenos resultados con la atresia de esófago. Aunque no siempre fue así, porque la atresia de esófago amerita muchos cuidados, y ustedes lo van a ver en el desarrollo de este tema. Entonces, la atresia esofágica con fístula tráqueo-esofágica es una anomalía congénita que ha experimentado, como les digo, mejoras significativas en los resultados. Anteriormente, morían muchos pacientes con atresia de esófago antes de que inicie el funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos, principalmente, porque estos niños van a necesitar cuidados postoperatorios en una unidad de cuidados intensivos, porque van a estar intubados y en ventilación mecánica por un periodo. Y luego con los avances en las técnicas quirúrgicas, principalmente la toracoscopía, que ha mejorado mucho y ha aminorado tiempos, y en manos expertas, la atención posoperatoria. Y mejor pronóstico en el perioperatorio. Como les mencionaba, la mortalidad en Estados Unidos se ha reducido en menos del 10%. Y en algunos países de Latinoamérica igual, ¿no? Ha mejorado mucho. Nosotros los resultados que tenemos en el hospital no lo tenemos como un estudio, pero hemos revisado bibliografía, estadística, y en los últimos 10 años ha mejorado mucho la técnica, a pesar que recién en estos últimos años se estaba ya operando con cirugía mínimamente invasiva. Bien.
muy rápido para hablarles de la fisiopatología y el desarrollo embrionario, ¿no? La luz esofágica intestinal se forma por un proceso de proliferación y vaporización de la mucosa. Se produce una rotación intestinal y se completa en la semana 10 a 12 de la gestación. O sea, hace un giro, ingresa a la cavidad celómica y comienza a elongarse todo el intestino. Y rápidamente, entre las semanas 8 y 12, se encuentra herniado el cordón umbilical, ¿no? Puede ocurrir accidentes vasculares o noxas, le decimos noxas porque no tenemos una etiología, una causa que haya producido este freno en el desarrollo para que pueda haber accidentes de algún tipo y se produzca la atresia, ¿no? Por ejemplo, en el intestino decimos que hay procesos vasculares que al rotar se lesionan y que pueden producir una atresia intestinal. Puede suceder lo mismo en la atresia del esófago. Entonces, les hablo de los tipos de atresia de esófago. Vamos a hablar, sí, pero es importante conocer cuáles son los tipos de esófago más comunes. El tipo A, que es cuando la parte superior e inferior del esófago no se conectan y sus extremos están cerrados. No hay comunicación ni con el esófago para nada, ni con la tráquea. Eh, es una de las que es menos común, pero nosotros tenemos varios casos de estos en el hospital ya tratados. El tipo B no es muy frecuente, en este caso la parte superior del esófago está conectada con la tráquea. Miren, les voy a mostrar mejor las imágenes. Este es el tipo A que les mencionaba, solo 8% según esta bibliografía. Solo, no hay conexión con la vía aérea. Y el tipo B es el que les estoy comentando ahora, que es un 1% menos que el tipo A. Esta es la atresia, esta es la famosa atresia de esófago sin fístula traqueosofágica. Y esta es la que tiene una fístula superior, o sea, este es el cabo proximal, aquí está la boca, el cabo proximal conectado a través de una fístula a la tráquea. Y este es el cabo distal. Regresa, perdón. La tipo C, que es la que estamos, de la cual vamos a desarrollar ampliamente. Esta es la parte superior del esófago, tiene un extremo cerrado, como esta de acá, que esta es la principal. Miren, 87% de frecuencia en presentación. Casi la gran mayoría de casos son con fístula traqueosofágica distal. Y es que tiene un cabo proximal cerrado y tiene una fístula distal, esta fístula que se comunica con la tráquea distal y que va a ir al estómago. Esta es la atresia de esófago con fístula traqueosofágica distal tipo C o tipo 3. ¿Ya? Las otras son, como ustedes ven, menos frecuentes. Las que tienen una fístula en H le llaman a esta, que tiene una fístula proximal y una fístula distal, y esta que llegan juntas a la tráquea. Desde el punto de vista de incidencia, varía entre 1 por cada 2.500, 3.500 hasta 4.500 nacidos vivos. O sea, no es muy frecuente, pero sí se ven casos. Un tercio de los afectados pueden ser prematuros. Nosotros hemos visto que son más de bajo peso, por debajo de los 2.500 gramos. Y la relación hombre-mujer, por ejemplo, que hay una diferencia, ¿no? Pero sin embargo, en la literatura y en un estudio que les voy a presentar posteriormente, dice que no hay ningún tipo de relación. Entonces, es por ahí, es un poco variable la relación y según estudios también. Lo que sí es interesante son las asociaciones o anomalías cromosómicas que van a estar asociadas a esta enfermedad. Y dentro de ellas tenemos un 6%, que no parece ser mucho, pero es importante, de casos que tienen trisomía 13 o trisomía 18. Y las malformaciones asociadas a las que van a estar, tenemos los defectos cardíacos con un 35%, malformaciones anorrectales, el ano perforado, congénitas, que es una presentación frecuente asociada también. Anomalías vertebrales como las semivértebras, ¿no? Que son frecuentes cuando uno ve la radiografía de tórax, nada más ahí podemos ver algunas malformaciones vertebrales, en 23%. También están las anomalías de las extremidades, como la genesia radial y la genesia renal, un 10%.
Si nosotros asociamos algunas anomalías a la atresia de esófago, sin defectos cardíacos y sin alteraciones de extremidades radiales, vamos a tener el síndrome de Gacter. Y Gacter si están asociadas a las alteraciones radiales y a los defectos cardíacos. Y el ECHAR son otras asociaciones, como por ejemplo, agenesia renal incluida, ¿no? Van a tener aquí malformaciones ecuanas, vista, etc. Entonces van a estar asociadas a las malformaciones asociadas conocidas y muy frecuentes con la atresia de esófago. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Que esto es lo más importante que nos puede servir a todos para hacer las referencias, para identificar. Todos los que trabajamos en salud es importante conocer cómo se hace el diagnóstico. Ya las malformaciones congénitas están haciendo el diagnóstico de las malformaciones congénitas a través de la ecografía prenatal. Según la revisión que se ha realizado, la mayor característica que puede presentar una malformación congénita con atresia de cualquier tipo en la vía digestiva va a ser el polidramios, ¿no? O sea, la gran cantidad de líquido amniótico. Pero sin embargo, para la atresia de esófago solamente podemos hacer diagnóstico cerca del 20%. Clínico es cuando ya el bebito nace, lo que vamos a tener es esta característica, ¿no? Saliva, no sé si la ven bien, pero es un bebito que va a tener un recién nacido con hipersalivación o cialorrea en grandes cantidades, que incluso puede producir dificultad respiratoria porque es un sapo ciego, y si el sapo ciego es chiquito, lo que va a pasar es que se acumula la saliva y se va para el pulmón, para la vía aérea, y puede terminar como una neumonía aspirativa, ¿no? Que es una de las complicaciones más comunes en el recién nacido, cuando no se identifica bien. La otra característica es la intolerancia a la alimentación, pero todos sabemos que la atención del recién nacido puede ser o cesárea o posparto, parto tóxico, tenemos que hacer una atención del recién nacido, generalmente lo hace enfermería neonatólogo, y tratan de aspirar las secreciones y no puede pasar, hay un atasco porque no puede pasar la sonda de aspiración, por lo tanto, esa dificultad para progresar la sonda oroesofágica o nasogástrica no va a progresar, no pasa, más o menos pasa unos 10 o 12 centímetros y ahí se queda, no termina progresando. Entonces, esa es la primera, la dificultad para progresar la sonda es una de los principales signos que vamos a tener cuando nace el bebito para hacer el diagnóstico. ¿Cómo lo confirmamos? Lo vamos a confirmar con una radiografía de tórax, simple y sencillo. ¿Qué pasa? Le dejan la sonda y ustedes lo que van a ver es esto, un bucle, ¿no? Un bucle que se hace en la sonda, y a veces puede tener radiopaca, la sonda puede ser radiopaca y se va a ver el bucle. Incluso nosotros utilizamos simplemente aire para dibujar el cabo proximal. Entonces, le pasamos aquí, a veces ponemos una sondita, vemos más o menos la cantidad de sonda que tenemos que meter ya porque ya los conocemos a los pacientes. Introducimos una sonda y ponemos aire, ¿no? Unos 5 centímetros de aire, dibujamos y se dibuja la sonda. Pero esta tiene radio opaco, entonces se ve. Y lo que vamos a ver en la parte distal es pues una cámara gástrica distendida, ¿no? Distendida, totalmente distendida, llena de aire, porque la fístula, o a veces los bebitos como nacen con secreción, etcétera, pueden hacer paro respiratorio y a veces los ventilan y terminan con un montón de aire en el estómago y a veces se perforan si es que esto no nos damos cuenta. Y esta sí es con una sonda radiopaca más completa, ¿no? Miren, el bucle que se hace no pasa. ¿Y cuál es la diferencia con respecto a la anterior? Es que esta es la tipo A o tipo 1, ¿no? Es poco frecuente, dicen entre 0 a 8%, de 1 a 8%, para nosotros es un poquito más frecuente, por lo menos tenemos unos 5% de las atresias que vemos nosotros en el hospital y que no tienen fístula, ¿no? O sea, estado proximal, cabo distal, no se conectan y no tienen comunicación con la vía aérea. Entonces, por eso es que no hay aire en la cámara gástrica. Es una diferencia.
Eh, Actualmente en centros de tercer nivel y en el extranjero principalmente se ha visto que la confirmación diagnóstica preoperatoria es realizándoles una endoscopía de la vía aérea. Entonces se confirma la presencia de fístula, incluso algunos aprovechan y le dejan algún clip para señalar que está ahí radio opaco que nos va a guiar después para hacer la cirugía. Y esta endoscopía nos va a verificar la ausencia o presencia de la fístula inferior, la altura de esta, ¿no? Donde está localizada, y la coexistencia de anillos traqueales o compresiones extrínsecas, que es otro diagnóstico diferencial de la atresia de esófago, porque a veces hay anillos traqueales que están abrazando el esófago y nosotros estamos pensando que es una atresia de esófago. Entonces confirma o descarta las fístulas del cabo superior. También es útil para descartar todo tipo de atresia con fístula o sin fístula. El manejo preoperatorio. Aquí, como les comentaba, es importante el manejo de la aspiración de secreciones, porque eso es lo que va a hacer que a veces terminen con neumonías aspirativas. Entonces, se le coloca una sonda de doble lumen, conocida como Repogle, ¿no? Para mantener una aspiración continua del recién nacido en hospitalización. Esto va a permitir que no se aspire, que continuamente esté vacío ese saco o ese cabo proximal del esófago para impedir que haya complicaciones como una neumonía aspirativa. Hay que ponerlo en posición semifowler, ¿no? Posición semifowler. Hay que utilizar soluciones parenterales para evitar los trastornos metabólicos, porque recuérdense que son unos niños, son prematuros o son de bajo peso y que pueden nacer pues, con problemas, con trastornos metabólicos como hipoglicemia, hipocalcemia. Entonces tienen que ya tener alimentación parenteral. A veces hay que tener listo oxigenoterapia porque puede ser que haya necesidad de manejo de oxígeno y oximetría constante. En relación al uso de antibióticos, como les digo, he hecho una revisión y les tengo ahí un artículo muy interesante con respecto a los antibióticos. Nosotros utilizamos como profilaxis ampicilina gentamicina y según si hay neumonía o no, podemos ir rotando los antibióticos, pero esto es inicialmente lo que podemos utilizar cuando tenemos un paciente con atresia de esófago y también viendo si el hemograma, si hay algún problema patológico, ¿no? Y eso nos va a reflejar el hemograma. Le pedimos ya exámenes preoperatorios, aquí incluimos glucosa, incluimos calcio para poder determinar si este paciente también tiene trastornos metabólicos. Y bueno, de cajón la radiografía de tórax. Existen múltiples clasificaciones para riesgo preoperatorio. Los más utilizados son el de Waterstone, que en un tiempo se utilizaba mucho. Me acuerdo cuando yo estaba en la residencia, esto era nuestro pan de cada día cuando llevaba un paciente con atresia de esófago. Muy interesante. Había un grupo A que empezó al nacer, que era el que menos riesgo tenía. Como ustedes ven, acá sobrevida, según Spitz le daba 100% de sobrevida, que no era tan cierto. Peso al nacer 2.500 gramos o mayor, paciente sano, a excepción de la fístula. El B1 era peso al nacer entre 1.800 y 2.500 gramos, era un paciente sano, a excepción de la fístula. El B2 era un peso mayor al nacer, con neumonía moderada y otra anomalía congénita moderada, además de la fístula, ¿no? Entonces, si es con fístula trapezoesofágica, si era un bebé que tenía una malformación asociada, ya tenía menos posibilidades de vida. El tipo C o el grupo C1, que era con peso menos de 1.800 gramos, la sobrevida se va disminuyendo, y ese 2 mayor peso al nacer, pero con neumonía grave y anomalía congénita severa. Antes utilizábamos esta clasificación de Waterstone, que todavía nos sirve y podemos hacer las dos clasificaciones, ¿no? Y sacar la mejor disminuir para la atención de los pacientes, disminuir el riesgo preoperatorio o la sobrevida, mejorar la sobrevida. Entonces,
La clasificación de SPIDS tenemos aquí 3 tipos, ¿no? Esta es la que actualmente la utilizamos. ¿Ya? Esta es la que más se presta y ustedes también la pueden clasificar y mandarnos, decirnos, miren, esto ha nacido así el bebito, porque nosotros no los vemos al nacer cuando no los derivan. Y podemos tener mejor visión del paciente para atender. Entonces, el tipo 1 es un paciente con peso al nacer mayor de 1.500 gramos sin malformación cardíaca y tiene 97% de sobrevida. El tipo 2 es un peso al nacer mayor de 1.500 con malformación cardíaca, ¿no? Disminuye tremendamente, casi 30%, ¿no? 59% de sobrevida. Y el tipo 3, que tiene un peso al nacer menor de 1.500 y con malformaciones cardíacas mayores, miren, tiene solo un 22% de sobrevida. Aún cuando se haga todo para poder mejorar la sobrevida de los pacientes con una cirugía rápida o con un paciente más estable, sin neumonía, esperar a que mejoren todos los procesos asociados a la atención del paciente para mejorar la sobrevida de los pacientes. Este es un estudio, ¿no? Donde se ha implementado una gestión, un proceso de gestión para la atención de los pacientes con atresia de esófago con fístula traqueosofágica distal. Esto es del 2020, ¿no? ¿Cuál ha sido el objetivo de mejorar el incremento de la mejora de la calidad de vida y de la mejora de calidad de atención de los pacientes? Entonces, es para la atresia de esófago de este tipo 3 o tipo C, o con fístula traqueosofágica distal. Era implementar un protocolo de manejo, ¿no? Y aquí se ven los resultados de la intervención. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos específicos de esta implementación, de estos bundles para el manejo, ¿no? Era disminuir la variación de la práctica que se desarrollaba siempre en un hospital. Y esto era multiinstitucional, ¿no? O sea, se realizaron este estudio en varias instituciones a la vez y luego se reportaron. Disminuir la interposición de una sonda transanastomótica, disminuir la estenosis anastomótica, era estandarizar el manejo postoperatorio y el inicio para el esofagograma y el inicio de la alimentación, y reducir el uso de antibióticos innecesarios en el perioperatorio. Este era el objetivo. La intervención, ¿qué resultados nos dio, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá ellos recomiendan que no se debe, que ellos eliminaron la interposición de un material protésico, es decir, no quisieron utilizar sonda transanastomótica, ¿no? Discontinuaron, como dice aquí el segundo, descontinuaron el uso de sonda transanastomótica. Luego realizaron el esofagograma al día 5 postoperatorio. Así nosotros podíamos ver mejor si ya no hay fugas, o sea, no hay dehiscencia de la anastomosis, hay una conexión adecuada y por ende ya se podía iniciar la alimentación enteral del paciente, ¿no? Porque si no tendríamos que dejarlo con nutrición parenteral y eso trae riesgos de sepsis, etc. Y ellos solo limitaron el uso de antibióticos profilácticos por 24 horas en el postoperatorio, no más. Llevaba al paciente, le ponían antibióticos y lo suspendían en el postoperatorio si no había riesgos. También ellos, en este mismo trabajo, hablan de unas características demográficas y perioperatorias, ¿no? O sea, de 170 pacientes que tuvieron, fueron 91 pacientes masculinos, con una edad gestacional de 37 semanas y un peso al nacer de 2.5 kilos. Eso es lo que les hablaba, ¿no? Esto generalmente es un peso muy común en los pacientes con atresia. ¿Cómo pueden hacer un bebé eutrófico de 3 kilos y tantos y puede estar muy bien? Bueno, acá hablaron de la raza, que no nos parece muy importante. Todos fueron, bueno, 33 pacientes fueron una
una TCFO con fístula traqueoesofágica con sospecha prenatal. Asociaciones, esta es importante, ¿no? Por ejemplo, 71 de los 170 tuvieron una asociación cardíaca, una malformación cardíaca. Musculoesquelética como las vertebrales, las malformaciones vertebrales, fueron 57. Genitourinaria, 57. ¿No? Caso intestinal, como por ejemplo atresias intestinales, o sea, atresia abdominal, malformaciones anorrectales, etc., 34. Malformaciones en la cabeza, 29. Alteraciones cromosómicas, 27. Malformaciones asociadas a pulmón, 26. La reparación de este paciente definitivo fueron 150 por la resolución, ¿no? El ASA que mide para ingreso a la UCI, ¿no? Fue para 4 pacientes. 4 pacientes necesitaron, hicieron un ASA y a ellos solamente fueron 4, ¿no? De 170, muy raro, pero aplicaron ASA ahí. El peso de la cirugía fue de 2,500, una mediana de 3,06. Los que fueron 49 fueron a ventilador. El otro radio fue de 49. El procedimiento de emergencia que se realizó por alguna razón, porque tal vez vieron que estaba bien y tenía un Spitz 1, un Waterstone A, lo llevaron a un procedimiento de emergencia a 14 pacientes. Y donde había una separación amplia, a eso le llamamos long gap, cuando los cabos están muy separados, más de 2 cuerpos o 3 cuerpos vertebrales, que no se puede hacer la reparación inmediata. Fueron 17 pacientes, y a los que les realizaron una reparación toracoscópica fue a 26 pacientes de los 170. Se requirieron vasopresor, o sea, fueron 21 pacientes, porque seguramente se pusieron mal, y la supresión postoperatoria de antibióticos fue de 154. Bien. Este cuadro además nos va a servir para ver cuáles fueron las complicaciones postoperatorias, ¿no? Los resultados postoperatorios antes y después del protocolo. Lo que más nos interesa saber aquí, cuáles son las principales complicaciones, ¿no? Los resultados. Fuga anastomótica en 30 días. Miren, en el postoperatorio post-protocolo fue de 26 y sin el protocolo fue 16. No sé qué tuvo que ver, porque no tendría por qué haber pasado esto. Una estenosis anastomática en 60 días. Se presentó más en los pacientes que fueron post-protocolo, ¿no? 32 frente a 19. Días hasta la primera alimentación integral, aquí fue menos tiempo que acá. Acá fue 6 y acá 7, relativamente menos, ¿no? Días de la alimentación integral completa, fue acá 13 y acá 19. O sea, fue más rápido en los que no tuvieron protocolo. Días con nutrición parenteral total, como les comentaba, si es que no hay posibilidad de iniciar por el encefalograma o durante el tiempo que dure la recuperación y la estabilización del paciente y el tránsito también mejore, se utiliza nutrición parenteral, y aquí fue más no se inició el protocolo. La infección del sitio operatorio fue más en el post-protocolo. La dehiscencia esofágica, 1, 0 en los que no tuvieron protocolo. La infección del tracto urinario, 6 en el post-protocolo, 3 en el protocolo. Entonces, sepsis sí fue mucho mayor en el post-protocolo. No hubo falla nucleorgánica sistémica, y tiempo hospitalario fue 40 en el post-protocolo y 36 para los que no tuvieron protocolo. Mortalidad muy similar, 4/3. Bien. Les quiero presentar aquí, cómo se está haciendo la cirugía frecuente, abierta, cielo abierto. La común es en esta posición, ¿no? El paciente de decúbito lateral con los bracitos elevados o sobre la cabeza. Tiene que ir para que nos permita manejar esta posición. Si es una incisión
cuarto, quinto espacio intercostal, y se introduce. Es muy, muy pequeño el espacio donde tiene que trabajar solamente para dos cabezas ahí, ¿no? El cirujano y el ayudante. Un poco complicado identificar estructuras porque es muy pequeño el espacio. Y mire todo lo que ha mejorado la toracoscopía, ¿no? Todo lo que ha mejorado, entras, no necesitas hacer incisiones grandes, son incisiones mínimas, de 1 milímetro y de 3 milímetros, los que utilizan para ingresar. Eh, son, son pequeños, tienes mejor visión. Esta es la vena ácidos, la que nos orienta. Esta es una vena ácidos, la que nos va a orientar dónde está la fístula, incluso la fístula traqueosofágica, es de mucha ayuda. Conseguimos con esto, ¿no? Tener incisiones, como les digo, cicatrices menores. Antes incluso había problemas de posición, de hombro caído por la sección de los músculos que mantienen elevado el hombro. Y no hemos tenido muchos de esos nosotros en el hospital, porque nosotros hemos manejado, y en los últimos años, como les digo, ya están realizando toracoscopía. Esta es la imagen reproducible de una atresia de esófago, ¿no? Ustedes ven aquí, este es el pulmón, este es el esófago y esta es la tráquea. Estos que tienen rayitas es la tráquea. Entonces, este es el esófago proximal, esta es la fístula, que se tiene que seccionar. Como ustedes ven, se está seccionando esta fístula de acá. Y luego se repara. Con la toracoscopía le ponen clip, o lo pueden suturar también, ¿no? Se puede ligar, la fístula se puede suturar. Y luego lo que se procede es a tener una fístula suelta y hacer la anastomosis con el octavo proximal. También se abre, se diseca y se obtiene ya una vía digestiva permeable y llegue la sonda incluso hasta el estómago. Por si quisieran tener curiosidad de ver esta cirugía, la pueden encontrar en esta dirección. Vamos a ver si nos permite el internet. Hay una cirugía en esta dirección, ustedes la pueden encontrar, es una cirugía muy, muy interesante, muy, muy bonita. Creo que no me quiere abrir la dirección para ver el video. Tenemos aquí un flujograma, ¿no? Es una sospecha prenatal. Tenemos que poner una sonda orogástrica. Si no pasa, tenemos que dejar la sonda ahí y tomarle una radiografía, ¿no? Con sonda puesta. Prácticamente esto se hace cuando se hace la atención inmediata al nacer, se pasa la sonda y pues, luego podemos llevarlo al paciente a radiografía para que lo tome, o llamar al radiólogo para que se ponga a tomarle la radiografía. La atresia de esófago, si existe aire en el estómago, entonces estamos sospechando que es una fístula traqueosofágica distal, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Lo dejamos sin comer, le ponemos sonda orogástrica con doble lumen, que es la Repogle, que ya hay en el Perú, que podemos, nos va a ser de utilidad para poder mantener al paciente libre de aspiraciones, de secreción de saliva. Colocarle una vía intravenosa, que es lo que les comentaba, ¿no? Mantener bien una velocidad de infusión de la glucosa adecuada, porque estos niños pueden hacer, por su condición, pueden hacer trastornos metabólicos, hipoglicemia, hipocalcemia. Y procedemos a hacer el descarte de malformaciones asociadas, ¿no? Malformaciones cardíacas, ecografías, ecocardio, ecografías renales. En la misma radiografía aprovechamos para hacer un babygram y poderles tomar y ver cómo está la columna. Si estamos pensando en que puedan haber malformaciones que a veces se ven, ¿no? Se ven al examinar el evento, se puede descartar si tienen alguna agenesia radial o no. Y si no, pues se procede. Incluso hay bebitos que a veces han querido pasar la sonda por la nariz, tienen atresia de Coanas o estenosis de Coanas, etc. Y si no hay aire en el estómago, estamos descartando, si la atresia de esófago no existe aire en el estómago, estamos diciendo que puede ser el tipo A, ¿no? O el tipo 1, donde no hay conexión con la vía aérea, por lo tanto no va a pasar aire al estómago. Entonces,
también estamos pensando que pueden ser espacios de distancias grandes, por eso se llaman long gap, pero también puede ser que una atresia esófago con fístula trapezoesofágica tenga un long gap. Entonces, ya se procede a hacer otra cosa, otro tipo de procedimiento. Eso sería todo. Les dejo mi correo por alguna duda. Nosotros en el hospital siempre estamos a disposición. Cualquier duda puedo aclararles. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctora María Aranda Alberto, por esta excelente presentación. Tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar los participantes. Nos preguntan con respecto a estos pacientes, con qué frecuencia se deben realizar los controles y qué consideraciones debemos tener en el futuro. Muy buena pregunta. Lo que tenemos que tener es mucho cuidado. Como hay reflujo, esta es una condición inherente al paciente. Va a haber problemas de reflujo gastroesofágico. Y el reflujo gastroesofágico puede terminar produciéndonos estenosis severas, estenosis de la anastomosis, justo en la zona de la anastomosis. Por lo tanto, hay que manejarlos, los manejamos nosotros. Tenemos ya una forma de manejar a los pacientes según nuestra guía de práctica. Hacemos nosotros manejo con omeprazol, ¿no? Para los niños recién nacidos que están todavía hospitalizados es un manejo endovenoso, pero en el postoperatorio, ya cuando se van a casa, les mandamos jarabes, los mandamos a preparar en farmacotecnia del hospital, les hacemos una receta y les mandamos a preparar el jarabe de omeprazol. Y esto lo manejamos por lo menos 6 meses. 6 meses, la literatura no nos dice cuánto tiempo tenemos que manejar. Muchos estudios han visto que entre tercer y sexto mes es una muy buena práctica. Nosotros los manejamos y los vamos siguiendo junto con gastroenterología y vamos, sin por ahí se le olvidó a alguien, dejarle, en el siguiente que entra a la consulta, tiene que seguir manejando el omeprazol para evitar. Anteriormente utilizábamos ranitidina y había jarabes, a veces traían incluso del extranjero para poder manejar a sus pacientes, pero ahora con farmacotecnia podemos preparar jarabes para darles por un tiempo, ¿no? Por un tiempo de vida que también tiene preparado. También en algún momento se utilizó estimuladores del tránsito, ¿no? Para evitar que haya reflujo. Pero ya no utilizamos omeprazol y con eso nos vale. Si viene reflujo, sí ya tenemos un manejo especializado para evitar que se produzcan alteraciones posteriores. Si gastro siempre les hace, si hubiera una estenosis, porque puede haber estenosis, y cuál es la característica de esta estenosis, es que el niño a veces está tomando y comienza a toser y se pone medio morado. Entonces quiere decir a veces que la leche no terminó de pasar y se va hacia los pulmones. Por lo tanto, estamos sospechando de que puede haber una estenosis de la anastomosis. Esa es una de las cosas que también les decimos a los papás. Si hay pacientes que tienen asociaciones con otras malformaciones, por ejemplo, atresia duodenal o malformación anorrectal, que es una de las patologías que también tiene una asociación frecuente, tienen que volver para cirugías posteriores, ¿no? Porque les dejamos solamente una colostomía. En cambio, con la atresia duodenal sí hacemos la reparación. A veces la hacemos enseguida, o sea, terminamos con la cirugía de atresia de esófago y pasamos a abdomen para solucionar el problema. O si fuera una malformación anorrectal, pues debemos hacerle la colostomía para poder hacer la desfuncionalización del intestino y no mantener a un paciente con una obstrucción intestinal. Si el paciente se va con sonda, porque si fuera un long gap y no se solucionó el problema y se tiene que ir, solamente se ligó la fístula, entonces tenemos que manejar la sonda. Hay mamás que nos ha ido muy bien, que han entendido perfectamente cuál es el manejo, e incluso los chiquitos cuando vuelven a la consulta para ya hacer la reparación, terminan haciendo, escupiendo, ¿no? Pero se van con su sonda doble lumen o con una sonda que nosotros utilizamos, es un poco
es un hechizo de una repoble, porque es una sonda que se coloca, una sonda oroesofágica, que se coloca al esófago y se pone a una presión negativa, que es un frasco, y que eso está aspirando continuamente, porque a veces no pueden conseguir un aspirador continuo en casa. Entonces tenemos un frasco que les enseñamos a manejar. Eh, no sé si se me está olvidando algo más, pero creo que eso es uno de los cuidados, de las cosas y de los problemas que tenemos nosotros para manejo de atrofia de esófago con fístula esofágica, que por A o B no se pudo hacer la reparación porque fue un long gap, o sea, un espacio entre esófago y esófago muy, muy distante. Eh, Hay un cirujano pediátrico de Brasil que desde hace mucho tiempo hace ya toracoscopía, y él decía que para él no había long gap. Aquí en emergencias pediátricas empezaron a manejar, tienen una buena casuística ya haciendo atrás de esófago con toracoscopía, y ellos, por ejemplo, tienen todavía como manejar los long gap, pero sin embargo intentan hacer la primera anastomosis y ha dado buenos resultados, ¿no? Este, Creo que Sí, por ese lado no sé si hay otra pregunta. sí, muchísimas gracias, doctora, por su respuesta. Sí, también nos preguntaban con qué frecuencia se realizan los controles. Muy bien. Nosotros, cuando salen de alta, a la primera semana los estamos controlando. Sabemos que los papás, a pesar que van aprendiendo cómo se maneja un paciente, de todos modos, tenemos que controlarlo la primera semana posalta. Me olvidaba de hacerles un comentario. Hay pacientes que por A o B motivos, como les digo, terminan sin hacer la anastomosis y se tienen que ir con una gastrostomía, que es un tubito que se coloca en el estómago, ¿no? Hacia la piel para poder alimentarlos. Entonces, este manejo también de la gastrostomía es importante. Entonces, por eso es muy cerca el manejo con el paciente. Ahora que tenemos este medio, durante la pandemia ha mejorado mucho la comunicación desde Huancavelica, de Cajamarca, de la selva, y hemos podido manejar a los pacientes y resolver las dudas. Entonces ya no tienen que venir, sino simplemente nos contactamos por este medio y les damos el apoyo que necesitan para mejorar la alimentación de su niño, porque a veces piensan que porque son portadores de colostomía o son portadores de gastrostomía, los niños tienen que tener bajo peso, y eso no es así, ¿no? Entonces, la nutricionista también interviene en este caso y les da algunas pautas de qué tipo de alimentación licuada tienen que utilizar para utilizar la gastrostomía, la alimentación por la gastrostomía. Y los niños con malformación anorrectal que tienen colostomía no tienen problema de alimentación si tienen ya el esófago anastomosado y adecuado. No hay ningún problema. Entonces, a la primera semana los controlamos por A o B motivos de alimentación, para ver el peso, si están ganando peso, si tienen algún problema de estenosis o no. Eh, Algún otro problema, los controlamos a la semana. Luego los controlamos 15 días después, que sería al mes, y luego cada mes, y luego cada 3 meses, ¿no? Al año nosotros estamos haciendo por lo menos 5 o 6 controles con estos pacientes. Con la mayoría de los pacientes que tienen malformaciones congénitas los tenemos así de controlados. Y ahora con la teleconsulta pues ha mejorado mucho más, ¿no? Podemos tener cualquier duda, entran para poder hacer la teleconsulta. Muy importante, doctora. Muchísimas gracias por su respuesta. Nos preguntan también, en casos de atresia muy distales, ¿cómo es el manejo posoperatorio? La atresia distal. Esta atresia que yo les he comentado es una fístula con atresia distal. Más bien nos dirá si los cabos son muy, muy separados, ¿no? Por eso estaba hablando de los long gap con un cabo proximal y un cabo distal separado, de tal manera que no se ha podido hacer la anastomosis. Aquí hay varias técnicas, como les decía. Lo que podemos hacer es cerrar la fístula y hay muchos procedimientos, hay técnicas que nos han permitido poner, por ejemplo, eh, puntos de tracción para tratar de juntar los cabos, y con el tiempo incluso
se ha usado pues tracciones con suturas para poder ir progresivamente tratando de elongar los cabos. Anteriormente, ¿qué utilizábamos? Era la elongación, ¿no? Con endoscópica hacíamos la medición de cabos tanto proximal como distal con la endoscopía para ver qué tan cercanos están. Entonces, generalmente al año decíamos nosotros ya, creo que ya como ha crecido el niño y la atracción ha sido positiva, ¿no? El acercamiento entre cabos, se utilizan diferentes técnicas, se puede decidir hacer la cirugía. Yo creo que a eso se refería, ¿no? Entonces el manejo va a seguir siendo ese paciente que se va con su sonda de aspiración continua, puede tener en casa un aspirador o puede tener este aparatito que les digo que es un frasco de cloruro, de dextrosa, que tiene una tapa todavía, que ya no vienen muchos, pero que los aplastamos y la sonda está succionando continuamente este tipo de secreción que es la saliva, la está aspirando continuamente y el niño, así evitamos que el niño se aspire. El manejo de la gastrostomía, ¿no? Los dejamos con gastrostomía para la alimentación. Creo que es todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, cuando tenemos este tipo, podemos hacer varios procedimientos, como les decía. A ver, algunos que hacen toracoscopía dicen que para ellos no existe elongado, es decir, la fístula separada del cabo proximal, cabos separados. Eso algunos dicen que no existe para algunos, ¿no? Y en algunos que sí hemos tenido esto de que hemos cortado la fístula y la hemos ligado o la hemos suturado, la fístula traqueosofágica distal, y luego de esto no ha podido hacerse la anastomosis, se deja la sonda, se deja la gastrostomía, se ponen puntos de tracción, que es la que más hemos utilizado, y las dejamos para con seguimiento radiológico para ver qué tanto están cerca, ¿no? Y luego entrar a hacer la anastomosis. Cuando ya pensemos según la medición de cabos, que se entra por arriba y por abajo, por la gastrostomía se introduce el endoscopio, y con eso podemos ver nosotros qué tan cerca hay. Si a nosotros nos parece que ya está cerca, entonces procedemos a hacer la reparación por segunda intención, ¿no? Una toracoscopía o toracotomía por segunda intención para hacer la anastomosis. Muchísimas gracias, doctora María Aranda Alberto, especialista en cirugía pediátrica del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias, doctora. ¿Algunas recomendaciones finales? Sí, nosotros estamos siempre a disposición, incluso en época de pandemia se han estado operando este tipo de malformaciones. Cuando se ameritan pueden ser cirugías de emergencia, también pueden ser cirugías que tengan que esperar a estabilizar al paciente. No hay que desesperarse, a veces los papás piensan que no se les opera porque el cirujano no quiere o porque el personal no quiere operar, sino que a veces nosotros preferimos que el paciente esté estable para podernos operar. Anteriormente hacíamos cirugías de emergencia, como les digo, teníamos pacientes que pensábamos que porque venía con un Waterstone A no iba a tener mucho riesgo, ¿no? Y que todo iba a salir perfecto. No siempre es así, porque dependiendo de las estructuras anatómicas, nosotros veíamos que no siempre tenía que ir súper bien un Waterstone A, y de repente se complicaba y hasta fallecían los pacientes. Entonces ahora ya tenemos años y años haciendo múltiples técnicas quirúrgicas, se ha mejorado la técnica, eh, se manejan muchos pacientes que van, y a los papás que tengan algún niño o tengan algún familiar con atresia de esófago, no los dejen en el hospital, confíen en que las cosas pueden ir muy bien. Como les digo, ahora ya hay unidad de cuidados intensivos, las técnicas han mejorado, se pueden hacer reemplazos esofágicos, y hay que continuar con estos niños. No los dejen, no piensen que, bueno, porque tiene una malformación, un niño ya no va a ir bien. Sí, sí, lo que sí nos lleva tiempo, a todos, a ustedes, a los padres y a nosotros, nos lleva mucho tiempo, pero van bien. Ya tenemos pacientes bueno, trabajando, que a veces nos van a visitar al hospital, algunos están estudiando en la universidad, y nos va bien, ¿no? Entonces hay que tener solamente
calma y hay que hacer un buen diagnóstico. Los que están trabajando fuera de Lima, por ejemplo, no desesperarse, tener un paciente, le ponen su sonda, la mantienen en aspiración y pueden coordinar una referencia para en un hospital 3 o un instituto para mejorar la sobrevida de estos pacientes. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias nuevamente, doctora Mary Aranda Alberto, por brindarnos su valioso tiempo y compartir toda esa importante información que permite fortalecer las capacidades de todo el personal de salud. Esperamos contar con usted para próximas telecapacitaciones. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Con gusto. Muchas Hasta gracias. luego. Buenas tardes. Muchas gracias también a todos los participantes por la atención prestada. Esta telecapacitación la podrán volver a visualizar en nuestro canal de YouTube Telesalud Minsa Telecapacitaciones, donde también podrán encontrar las telecapacitaciones que se vienen desarrollando en articulación con el Hospital Docente Madre Niño San Bartolomé del Ministerio de Salud. Muchísimas gracias. Buenas tardes.